Escenas de hombres, mujeres y niños hacinados, sin agua, sin comida, a merced de las corrientes. Retrata una cruda realidad de la ruta migratoria de las Islas Canarias, considerada por Naciones Unidas como una de las más peligrosas del mundo. Para llegar al archipiélago, los migrantes se enfrentan a más de 1000 kilómetros de océano abierto, con fuertes corrientes y en embarcaciones precarias y sobrecargadas. Un viaje que puede durar días y que a menudo se convierte en una trampa mortal. Hemos visto picos históricos como en 2024, cuando llegaron más de 46.000 personas y, según organizaciones sociales como Caminando Fronteras, más de 9.700 murieron en el intento. Ahora las autoridades españolas celebran un dato. Entre enero y febrero del 2026, las llegadas han bajado casi en un 83% y lo atribuyen a los acuerdos con países africanos como Mauritania. Voces que observan esta situación lanzan una pregunta incómoda. ¿Ha bajado la migración o ha bajado el número de personas que llegan con vida? Y es que el Atlántico se ha convertido en un cementerio silencioso, donde desaparecen embarcaciones enteras sin dejar rastro. En 2025, el colectivo de defensa de los derechos de las personas y comunidades migrantes, Caminando Fronteras, reportó que el Atlántico se llevó cerca de 1.906 víctimas, entre muertos y desaparecidos. Hoy en Entre Fronteras, ¿qué está pasando con los migrantes que quieren llegar a Europa por el paso de las Canarias? En el trayecto de África Occidental hasta las Islas Canarias, la mayoría de las embarcaciones ya no salen de Marruecos, sino de puntos mucho más lejanos y peligrosos, como por ejemplo Mauritania, Senegal o incluso Guinea-Conakry. Las personas huyen de la pobreza extrema, del intervencionismo neocolonial, de conflictos armados y también de la falta de un futuro seguro. Históricamente, esta ruta ha sido un termómetro de la desesperación en el Sahel. Y es que, paradójicamente, cuanto más se blindan las rutas del Mediterráneo, más empuja eso a los migrantes a lanzarse a esta autopista mortal en el Atlántico. La única vía que les queda para alcanzar Europa no son turistas, son sobrevivientes que huyen de lo que para muchos sería una vida imposible. Según la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, al menos 9.100 personas han muerto intentando alcanzar las costas españolas desde 1988, aunque las organizaciones sobre el terreno advierten que la cifra real es mucho mayor porque muchas embarcaciones desaparecen sin dejar rastro. Migrantes se debaten en una tétrica elección: fallecer de hambre en su tierra o morir en el mar, intentando alcanzar un sueño. Esa es la disyuntiva que cada día enfrentan miles de personas en África Occidental y que desde hace más de 30 años se arriesgan en la ruta hacia las Canarias. Bon, disons qu'à partir de 1994, quelque chose qui paraissait impossible, c'est-à-dire traverser le bras de l'océan Atlantique qui sépare les îles Canaries de la côte africaine, a été réalisé par un groupe de Sahraouis. Et c'est une nouvelle qui est passée inaperçue dans les médias espagnols, mais au niveau spécialement de l'Afrique du Nord, ça a été vécu comme Christophe Colomb. Las personas que se suben en esas embarcaciones llamadas cayucos o pateras no se van por gusto. Huyen de la violencia, la explotación esclavista, pobreza extrema y la falta absoluta de oportunidades. Et la route des îles Canaries, même si elle est plus dangereuse, elle est beaucoup plus facile, disons, d'accès parce qu'elle est en contact avec la CEDEAO. Et la CEDEAO, depuis 1979, il y a une zone de libre circulation des biens et des personnes. Donc un Ivoirien qui veut aller en Europe, c'est plus facile pour lui d'essayer de sortir du Sénégal pour arriver aux îles Canaries que de traverser le désert, arriver en Libye, risquer d'être réduit à l'esclavage et tout ça. Donc, Vale resaltar que cuando Europa blindó el Mediterráneo, no frenó la migración, solo la empujó hacia el Atlántico, una feroz autopista de agua y viento donde cada travesía es una ruleta.
Hay un proyecto de externalización, la política fronteriza está externalizada, y me refiero principalmente a los estados de la Unión Europea, porque esta ente supranacional, que es la Unión Europea, sí tiene competencia sobre la frontera exterior, y eso ha provocado que esas decisiones sobre las fronteras se estén llevando a cabo principalmente por parte de los estados de la Unión Europea, que se lideran y se toman decisiones en Bruselas. Sin embargo, los gobiernos de España, tanto los del Partido Popular como los del Partido Socialista que actualmente gobierna, han llevado a cabo acuerdos con países terceros para, sobre todo, llevar esas fronteras mucho más al sur. En 2018 vimos como acuerdos clandestinos con Marruecos cerraban una frontera, que era la frontera del Mediterráneo, que se tituló aquí como el del paralelo 35-50, y eso hizo y desplazó que miles de personas optasen por otras vías, en este caso la de las aguas en dirección a Canarias, saliendo principalmente del Sáhara Occidental, sur de Marruecos, pero también de estos países africanos como son Mauritania o la propia Senegal, donde miles de personas se juegan la vida. Entonces, cuando vemos que el trayecto del Mediterráneo está bajo la política migratoria de externalización, aumentando las patrullas marítimas y obstáculos a barcos de rescate, se produce un cambio alarmante en la geografía migratoria. Las embarcaciones que antes partían de Marruecos o el Sahara Occidental, ahora zarpan desde Mauritania, Senegal, Gambia, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry o Malí. ¿Qué significa esto? Que la travesía es más larga, más peligrosa y con menos posibilidades de rescate. Esta situación ha demostrado que cuantas más vallas pone Europa en el Mediterráneo, más empuja a los migrantes a lanzarse al Atlántico porque es la única vía que les queda y constituye un paso mortífero. El recorrido de la ruta atlántica migratoria desde África Occidental a Canarias oscila entre 100 kilómetros desde los puntos más cercanos, Marruecos y Sahara, hasta más de 1.600 kilómetros desde Senegal o Gambia. Desde Senegal la distancia en mar abierto suele superar los 1.000 o 2.000 kilómetros. Los migrantes que parten de estos países de África Occidental en su mayoría son jóvenes, pero también familias enteras que no tienen esperanza de tener una vida digna en su país. En esta encrucijada, el hambre y la sed solo son los verdugos silenciosos. Cuando se acaba el agua, los supervivientes beben agua del mar, lo que acelera la deshidratación y provoca delirios. La gente enloquece, pierde la noción del tiempo y en muchos viajes los fallecidos son arrojados por la borda simplemente porque no hay espacio para guardar los cuerpos. Según la Organización Internacional para las Migraciones, al menos 9.100 personas han muerto intentando alcanzar las costas españolas desde 1988. Sin embargo, reconoce en sus propios informes que la cifra real de fallecidos podría ser significativamente superior porque muchos naufragios ocurren lejos de las rutas de vigilancia y no son registrados. Por otra parte, las organizaciones sociales como Caminando Fronteras señalan que las cifras son mayores porque no hay un método preciso para el registro y muchas balsas desaparecen y no se contabilizan. Igualmente, organizaciones como la Iniciativa de Protección de la Salud destaca que la información que llega no es precisa para poder llevar una base de datos más certera o rescatar a los migrantes en alta mar. La Organización Internacional para las Migraciones reconoce en sus propios informes que la cifra real de fallecidos podría ser significativamente superior porque muchos naufragios ocurren lejos de las rutas de vigilancia y no son registrados. That means if we get information about a case, we can launch a flight and look for the case. The thing is that also the information that we get is quite fragmented. So for example, a couple of days ago, we learned about a boat that departed 8 days ago from Gambia. The route usually takes approximately 10 days. It's 1,000 nautical miles. So it's a really, really big area to cover. And if you consider that the boat might get lost the first day, we would have to look in a completely different area than on the 8th day. So that makes it really almost impossible to find them unless they're still on. Las personas se transportan en embarcaciones tradicionales de pesca, a veces de madera, a veces hechas de neumáticos. Aunque según autoridades migratorias de la zona, ya se ha visto barcos de hasta 30 o 35 metros sorteando el océano. Decenas de personas se embarcan en estos transportes donde no hay espacio, higiene ni resisten al clima. Van hacinados, sin la más mínima seguridad,
en una travesía que puede durar entre 7 y 13 días o incluso más si se desorienta. El océano Atlántico en esta zona es con vientos alisios y las corrientes que juegan malas pasadas. Las embarcaciones se desvían, pierden el rumbo y acaban en la deriva. On board, the last 4 missions we didn't encounter any boats because, as I said, the area is huge and it's really, really hard to find a boat out there. Also, the sea conditions are quite rough sometimes, so there's been waves of 2 to 3 meters, a lot of wind. Yeah, and we didn't find the boats in the end. We tried for 3 days. Agosto de 2006, hace 20 años, marcó un hito histórico en este trayecto por la cantidad de tragedias concentradas en pocos días. La prensa nacional reseñó los casos donde en total más de 70 personas murieron en las costas africanas intentando dar el salto a las Canarias. Las organizaciones civiles como Caminando Fronteras, que llevan trabajando en el tema migratorio desde 2002, indican que solo en 2021 murieron más de 4.400 personas en esta ruta y en 2022 al menos 1.784. A pesar de las tragedias, los análisis destacan que las autoridades no dan respuesta suficiente. El blindaje de las costas con el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior o con la Agenda Europea Frontex, que empezó a operar precisamente tras la crisis de 2006, ha demostrado que esto no frena las salidas, sino que las desplaza. Ay temps mënoon nga dem Mauritanie mais jamono ji dafa gën a métti ndax avant yomboon na moom di nga def ay 5 jours 6 jours mais léegi dafay xaw a métti quoi te gars yi tamit waaw bàyyiwuñu bëgguñu ñuy jaar si yoon boobu tamit moo tax te foog nga dem ba yeneen dëkk yoo xamante ne di nga fa mën a jaaree pour dem waaw pour gëm suñu bopp rek pour dimbali suñu bopp dimbali suñuy waajur waaw pour gëm bopp daal mu tax ñu jël risque boobu. mais incha allah yàlla dina ñëw dinañu fay bor bi incha allah. oui bu ma gisee bato bi kontaanoon naa reetaan naa jubilé naa parce que dama ne c'est le travail de maman parce que man yaakaaruma woon ni dina teree noonu ndax jaaxle woon naa benn instant bu ma defee 9 jours ci géej bi gisuma dara ñëpp ngi woon inquiété wu ñii feebar ñii dem day déliré ñii seen esprit yi dem quoi mais man. damay sant yàlla quoi ndax dama am courage quoi gaañu naa mais jaayante naa ba yegsi quoi j'ai battu jusqu'à ici quoi. La gente se juega la vida en rutas más largas y peligrosas y la verdad que no se asume es que el problema continúa porque nadie ataca la raíz, el neocolonialismo, la pobreza y la falta de futuro en los países de origen. Para entender por qué la gente sigue arriesgando su vida en el Atlántico, hay que mirar al pasado. Durante décadas, las potencias europeas, España, Francia y Portugal, expoliaron sistemáticamente los recursos de África Occidental. Pesqueros europeos vaciaron las aguas que durante generaciones alimentaron a comunidades enteras en Senegal, Mauritania y Guinea-Bissau. Empresas mineras extrajeron oro, uranio y coltán sin dejar beneficios en los territorios y naciones con una economía fragmentada. Madrid sigue sin ver claramente a las islas en el horizonte. Nos han dejado solos ante problemas que no son solo nuestros. Un año más, la migración ha sido protagonista, con miles de personas exhaustas y desesperadas que arribaron a nuestras costas y a las que hemos atendido con respeto y humanidad. Mientras los políticos debaten sobre cuotas y repartos, muchas familias en Senegal, Mauritania o Guinea siguen esperando noticias de sus seres queridos que están como desaparecidos, porque en el Atlántico incontables embarcaciones se pierden sin dejar rastros. Además, la ruta atlántica no es solo un problema de control fronterizo o cooperación internacional. Es también el espejo de siglos de relaciones desiguales, donde la riqueza viajó hacia el norte, mientras la desesperación navega hacia el sur. ¿A qué responde el descenso de llegadas a las Islas Canarias? Las autoridades aluden a que es cooperación desde los pueblos de origen. Sin embargo, hay denuncias de organizaciones que refieren que se trata de una externalización de las fronteras. Pagar a países terceros para que impidan la salida de las barcas, a menudo con métodos que vulneran los derechos humanos y ojo al dato, porque aunque las llegadas caen, el peligro no solo sigue, sino que se reinventa.
En 2025 se ha abierto una nueva ruta aún más larga y mortal que sale directamente desde Guinea a Conakry, y para los pocos que logran alcanzar tierra, el futuro inmediato es incierto. Según el gobierno de Canarias, hay casi 6.000 menores de edad no acompañados bajo su tutela, con los recursos completamente desbordados, a la espera de que la política española decida cómo repartirlos por la península. Y por otro lado está la naturaleza y su clima. En esta zona coloca su cuota para los descensos, en medio de la esperanza por mejorar la calidad de vida. Ante las estadísticas oficiales de llegadas a Canarias que descienden, el discurso institucional argumenta que es fruto de la cooperación con los países de origen. Sin embargo, no son cifras de todo positivas, porque detrás de esos números hay procesos que vulneran los derechos humanos más elementales, y las cifras de los desaparecidos no están claras. Los números señalan que entre el 1 de enero y el 28 de febrero, 1.274 personas llegaron a Canarias por vía marítima frente a las 7.138 que lo hicieron en el mismo periodo de 2025. Esto supone 5.864 llegadas menos, una reducción de 82,2% según datos oficiales del Ministerio del Interior español. El descenso también se refleja en el número de embarcaciones. En los 2 primeros meses de 2025 se contabilizaron 109 embarcaciones que alcanzaron el archipiélago. En el mismo periodo de 2026, apenas 12, una caída de 89% que pretende mostrar un escenario de control efectivo. Canarias se ha convertido en la única alternativa para tratar de llegar a la Unión Europea ante el cierre continuo de las fronteras. El Mediterráneo, ya sabemos que en la última década han sido más de 30.000 las personas que han fallecido. Es un cementerio líquido, y así se conoce al Mediterráneo ante esa política migratoria de la Unión Europea, que lo que ha provocado sin duda es muerte. Tal es el caso que conocemos una minúscula parte de las personas que desaparecen, porque en los naufragios que se repiten no solo en las costas de Canarias, sino también en las costas africanas que tratan de llegar, hemos visto en los últimos años cómo han aparecido incluso cayucos con personas migrantes prácticamente en estado de descomposición, que han llegado hasta el Caribe, que han llegado incluso a Brasil. Y es que las Islas Canarias son minúsculas islas en el Atlántico, en ese mar inmenso, en ese océano inmenso en el que se juegan la vida miles de personas cada año. Alertan además que con la política de externalización de fronteras, la Unión Europea paga a países africanos para que contengan a los migrantes. Y lo hacen, pero a costa de devolver a la gente a zonas de riesgo o de maltratarlos en el camino. Y entre esa externalización, las autoridades españolas y europeas están buscando centros de detención, acuerdos de colaboración y además financiación para que esa frontera llegue mucho más lejos. Se está dotando a cuerpos policiales para que repriman a las personas migrantes que quieran llegar a la Unión Europea. Incluso están abriendo centros, como es el caso de Mauritania, que ha denunciado la Fundación Por Causa, una investigación. Se habla de centros de investigación, centros de detención, donde incluso hay menores que trataban de sortear las fronteras y acaban en estos centros para repatriarlos posteriormente a sus países de origen, o incluso abandonarnos en el desierto, como ya se ha constatado en varios puntos, principalmente en Níger o incluso la propia Mauritania. Por tanto, estas políticas de Europa han ocasionado que aperturen nuevas rutas como la que parte desde Guinea a Conakry, la cual debe recorrer una distancia de más de 2.000 kilómetros para llegar a Canarias. Ya en los medios se habla que es probable que esta ruta sea la más peligrosa del mundo. Los barcos que salen de Guinea pasan hasta 10 o 15 días en alta mar, expuestos a tormentas, corrientes fortísimas y un calor abrasador. Según datos de Frontex, entre enero y agosto de 2025, los guineanos se convirtieron en la tercera nacionalidad más frecuente entre quienes cruzan el Atlántico, con 1.284 personas. La agenda de la ultraderecha ha puesto la migración como uno de los principales problemas. Ya sabemos que la ultraderecha mira y trata de señalar el problema hacia abajo, señalando en este caso a las personas migrantes, a las de otra religión, otra raza, y eso está provocando sin duda que delitos de odio, que los discursos xenófobos sigan creciendo dentro del Estado español, y principalmente se gestan dentro de estos partidos políticos, asociaciones, pseudomedios que están vinculados a la ultraderecha,
ultraderecha y que propagan este mensaje que genera sin duda, bueno, esa falta de convivencia en muchos puntos. Recordamos que los africanos migran en gran parte por las políticas de aprovechamiento de los recursos naturales de África. Hoy las multinacionales europeas siguen explotando las minas de coltán, el petróleo o la pesca en aguas africanas. España presume dar ayudas al desarrollo, pero lo que ha otorgado no compensa el expolio histórico. En Guinea-Conakry, el país posee una cuarta parte de las reservas mundiales de bauxita, pero la riqueza minera no llega a la población. Un informe del Banco Mundial señala que la tasa de pobreza extrema se mantiene en torno al 52%. Por otra parte, el gobierno de Canarias lleva meses denunciando que hay casi 6.000 menores no acompañados bajo su tutela, con recursos completamente desbordados. Son niños y adolescentes a la espera de que el gobierno central y las comunidades autónomas se pongan de acuerdo para repartirlos. La reforma de la Ley de Extranjería, aprobada en marzo de 2025, contempla una distribución obligatoria, pero su aplicación sigue estancada. Ante esta data, la Cámara de Diputados ha denunciado que entre estos menores se están colando adultos, personas que falsean su edad para no ser devueltas o para acceder ante los recursos. Estas declaraciones han provocado tensiones para la distribución de los recursos y contribuye al odio en sectores de la población que se siente engañada. Que sería bueno que cualquier persona que tenga dudas pueda visitar un centro de menores. De los que están hoy en los territorios frontera, como en el 18 estuvieron en Andalucía, en Baleares o en el Levante en el pasado. Y que vean que en espacios donde caben 20 personas hay 300 personas. Y que son jóvenes de 15 años, de 10 años o de 5 años, que no pueden ni siquiera ser escolarizados en las mínimas condiciones dignas. Y que reflexionen, porque en este país fuimos capaces de acoger a decenas de miles de menores que venían tras la invasión de Ucrania y un conflicto bélico, que son los mismos menores, tienen las mismas edades. Lo único que les diferencia es el color de la piel. Otro punto en esta radiografía migratoria sucede en Mauritania. Una investigación de Human Rights Watch, publicada en 2025, indica que en el control fronterizo surgen extorsiones, arrestos masivos, detenciones durante días y semanas sin agua ni comida, expulsiones colectivas, palizas y torturas, siendo los mauritanos quienes más sufren este tipo de violencia y discriminación. En el caso de los últimos años, que hemos visto cómo esa externalización ha llegado a otros países, también como en el caso de Níger, en el caso de Argelia o incluso Mauritania o Senegal, vemos cómo las autoridades están tratando de construir centros operativos, centros de detención. Ya es el caso de Mauritania, está constatado, son centros donde se les retiene, donde se les priva de libertad sin ningún tipo de fecha concreta, se prepara su expulsión y además están sujetos, bueno, a condiciones infrahumanas cuando los cuartos de baño, los aseos prácticamente están colapsados, el servicio de la alimentación es prácticamente básica y ese es el modelo que pretende exportar la Unión Europea. Según datos de la Cruz Roja, las salidas desde Mauritania cayeron un 89% entre abril y diciembre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024. Pero al mismo tiempo las salidas desde Gambia se duplicaron de 9 a 22 y comenzaron a registrarse salidas desde Guinea, reflejando que el desplazamiento hacia el sur es la prueba de que las políticas de externalización no frenan la migración, solo la incrementan y abren vías más peligrosas. La ruta migratoria del Atlántico es muestra de una crisis humanitaria con dos caras. La faz amable para Europa son las estadísticas que hablan de un descenso de llegadas. El rostro más duro es el de un océano convertido en una fosa común sin recuerdo. Aunque las cifras específicas del Atlántico para los primeros meses de 2026 están en proceso de verificación, la Organización Internacional para las Migraciones ha advertido un inicio de año sin precedentes en mortalidad en rutas marítimas hacia Europa, con más de 600 muertes totales registradas globalmente solo en enero y febrero. Pero la ONG Caminando Fronteras, que lleva más de 20 años monitoreando la zona, contabilizó 1.906 víctimas mortales en esta ruta de África Occidental hasta las Canarias. Son miles de historias truncadas, miles de sueños que nunca llegarán a puerto.
La política migratoria no puede medirse solo por el número de personas que no llegan, sino que debería tomar en cuenta el número de vidas que se pierden en el intento. Mientras el Atlántico siga siendo ese necrocorredor, ese patio trasero de Europa en donde las muertes ocurren lejos del foco, seguiremos hablando de un silencio que clama justicia. Nos vemos pronto con una emisión más de Entre Fronteras.